Listo. En primera instancia, entonces, quiero compartirte el tema de lógica que partimos nosotros en nuestra propuesta. Lo primero que se define es la estructura funcional. Entonces nosotros tenemos como entidad, tenemos el hospital como empresa social del Estado. Desde la entidad con sus diferentes sedes se derivan todas las unidades funcionales. Digamos que nosotros nos alineamos a la estructura que pues ha direccionado el ministerio. Entonces tenemos unas sedes, tenemos unas unidades funcionales, y debajo de las unidades funcionales entonces se despliegan los diferentes centros de costo. Entonces tenemos unidad funcional servicios ambulatorios, todos los centros de costos que corresponden. O sea, ya la desagregación y la estructura operativa es definida en primera instancia de acuerdo a cómo está estructurada la organización. Entonces tenemos el tema de sedes, tenemos el tema de unidades funcionales, y las unidades funcionales incluyen o integran los diferentes centros de costos que están asociados pues, a las unidades funcionales. Entre los centros de costos, entonces se diferencian cuáles son los operativos y cuáles son los no operativos, que pueden ser administrativos o de apoyo. ¿Por qué se diferencian? Porque es que al final del ejercicio hay una distribución de centros de costos en las cuales los centros de costos operativos absorben toda la carga no operativa, o sea, la carga administrativa y de apoyo, para de esa manera tener dos escenarios. Un escenario con todo lo que son los costos directos que se han consumido en el servicio, pero también tener toda esa cantidad de indirectos y de servicios de apoyo que forman parte de la operación de la institución. De esa manera, en el principio de acumulación de costos, que rige especialmente en que los costos son asignados al centro que los consume, para cada centro de costo nosotros les vamos a identificar los tres componentes. Esos tres componentes entonces son el tema de mano de obra. O sea, para cada centro de costo le vamos a determinar los funcionarios que trabajaron en ese centro de costo. A ese centro de costo se le van a ver reflejados los valores monetarios de esa mano de obra. Si es un centro de costo operativo, obviamente va a tener un componente de insumos, y estamos hablando de insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, donde vamos a determinar cantidades consumidas y obviamente el valor de esas cantidades. Y el tercer componente, entonces lo definimos como los gastos, aquellos valores que también pueden ser identificados y asignados directamente al centro de costo. En tema de gastos, por decir algo, tenemos una aplicación directa. Por decir algo, el hospital envió a capacitar al funcionario de presupuesto. Pues eso es un gasto que se le asigna al presupuesto directamente. Pero entonces tenemos otro gasto, servicios públicos. Entonces hay que aplicar la base de distribución, y de esa manera en la integración del principio de la justa participación se crean las bases de distribución, y de esa manera se replica ese gasto en forma proporcional y en forma justa al centro de costo que lo está consumiendo. Entonces, en primera instancia vamos a tener una metodología y vamos a tener un instrumento que nos va a permitir conocer los costos a nivel de centro de costo. Es decir, cuando yo ya tengo mi estructura operativa definida, ¿cierto? Tengo mis sedes definidas, las unidades funcionales, los centros de costos y el tipo de centro de costo que corresponde. De esa manera, entonces voy a contar también con mis informes a nivel de centro de costo, pudiendo identificar entonces los componentes de mano de obra, los componentes de insumos, gastos, y calculando esos costos directos
en ese periodo, que para efectos de metodología, pues nosotros lo llamamos costo primo. La aplicación también permite integrar los valores de facturación del periodo de manera que nosotros podamos hacer un comparativo en temas de rentabilidad de ese centro de costo, tanto en porcentajes como en valores de acuerdo al periodo que que estemos analizando. Y todo eso con base en los niveles de desagregación que se han establecido en la estructura operativa. Luego viene el tema de actividades. Entonces, nosotros partimos que tenemos el hospital como sede, tenemos las unidades funcionales y tenemos el centro de costo. A cada centro de costo, entonces se le identifican obviamente las actividades que está produciendo. En este caso, pues las actividades pueden ser, llamamos actividades facturables, aquellas que son procedimientos en salud. En este caso, pues un ejemplo, el ejemplo es, tenemos un centro de costo que se llama quirófano, donde tenemos la histerectomía, la cesárea, bueno, todas las actividades que se desarrollan en ese centro de costo, y tomamos cada una de esas actividades, la sacamos aparte, le hacemos como especie de un zoom a esa actividad, y a cada actividad entonces le vamos a identificar su mano de obra directa, es decir, tiempo y costos de cirujano, en el caso que estamos hablando aquí de una histerectomía abdominal, tiempo de anestesiólogo, ayudante, circulante, es decir, el ejercicio consiste en revisar toda esa actividad del proceso, es un trabajo de campo bastante interesante. Se le identifican todo lo que es materiales e insumos, los medicamentos que se utilizan, bueno, que guantes, la ropa, bueno, todos los elementos que forman parte que son necesarios para esa histerectomía. También vamos a tratar de identificar pues unos gastos que son propios para esa actividad, papelería, uso de software, servicio público, equipos, y de acuerdo al ejercicio, una vez realizado el ejercicio anterior, donde se han calculado los porcentajes de impacto de las áreas o de los centros no operativos, pues se van también a estimar esos indirectos de esa actividad. De manera que una histerectomía, como el caso del ejemplo, va a contar con todos los elementos constitutivos del costo para que así nosotros podamos determinar en un escenario de estandarización y cuál es el valor de esa actividad. Adicional a esta actividad, entonces, como es una actividad que va a estar sujeta a monitoreo, es una actividad que va a estar sujeta a venta de servicios y es una actividad que va a estar sujeta a aplicarle un margen de rentabilidad, se considera entonces que esta es una actividad que va a ser considerada como un objeto de costo. Es una actividad que yo voy a definirla como objeto de costo, en la cual yo tengo mi actividad objeto de costo, que es la histerectomía, y esta actividad que es la histerectomía, que es la que he desagregado acá, pero adicional a esa actividad, que es la actividad facturable, yo le voy a cargar, si le he identificado, actividades que también me están demandando recursos, pero que no se ven reflejadas en el caso de la facturación. Entonces tenemos la admisión del paciente, la preparación del paciente, el egreso, que son actividades adicionales que se generan en el centro de costo de quirófanos, que demandan recursos humanos, insumos, demandan una cantidad de cosas, pero que muchas veces por aplicación metodológica se me están quedando por fuera. Es decir, por ejemplo, muchas iniciativas hacen unos ejercicios muy buenos, por ejemplo, me calculan el servicio de urgencias, una consulta de urgencias, calculan el costo del servicio de urgencias, pero dejan por fuera el triaje. Y resulta que el triaje es inherente a la consulta, el triaje demanda unos recursos humanos, demanda una infraestructura, demanda una serie de cosas que muchas veces queda como invisible.
la idea de este planteamiento metodológico es que si se logran identificar esas actividades adicionales a la actividad que es facturable, pues yo se las pueda cargar y se las pueda asociar para tener un objeto de costo mejor definido. Es así entonces que una actividad va a estar desagregada, con todos sus elementos de mano de obra, todos sus elementos de insumos, con sus totales, los indirectos propios de la actividad, donde yo empiezo a totalizar y posteriormente definir cómo definir los márgenes de rentabilidad que, pues, de acuerdo a las políticas institucionales puedan ser establecidos, y establecer mis tarifas de venta. Sí, quedamos hasta allí. Bueno, entonces en ese orden de ideas, lo que pretendo es ya en esta pequeña introducción de lo que es el componente, pues voy a mostrarte ya lo que es el tema sobre la aplicación. ¿Ya estás viendo la pantalla? Sí, sí estamos viendo la pantalla. Vale. Entonces, Gerardo, como toda aplicación es una aplicación 100% web, puedes acceder a ella, pues, digamos, desde cualquier sitio. Se crea obviamente todos sus permisos de usuario, todo lo que es autenticación y validación. ¿Y qué nos presenta entonces la aplicación? Nos presenta una aplicación muy sencilla de manejar. En la parte superior tenemos unas opciones de menú, donde tenemos datos básicos, componentes, procesos, todo lo que es informes, el tema de seguridad y la opción de salir. Y según el menú que yo elija aquí, me despliega en esta parte, me despliega una serie de funcionalidades. Entonces, si yo estoy en general, voy a cambiar aquí algo así como la fecha de proceso, donde tengamos datos de prueba, que son los datos, pues, con los que hacemos nuestras presentaciones. Como te enseñé, entonces, después de haber parametrizado lo que son las unidades funcionales, haber creado los centros de costos, y ya se tiene en cuenta entonces todo lo que es la estructura funcional de la institución. Entonces ya tú puedes tener tu estructura documentada, ¿cierto? De acuerdo a cómo esté operando la institución. Y viene entonces lo que es la parametrización de todos los componentes que hablamos en la presentación, o sea, todo lo que es el componente de mano de obra. Tenemos una opción de los niveles de cargos, es decir, la institución en algún momento desea conocer en su estructura de mano de obra el peso de su capacidad en temas de experticia de mano de obra. Es posible que quiera conocerlo y la aplicación le permite, es decir, saber de su componente de mano de obra cuántos son profesionales, cuál es la carga de personal auxiliar, el personal técnico. Bueno, ya lo definirías. Se define toda la estructura de cargos de la institución. Definimos también los grupos y conceptos de pago, es decir, salarios. El concepto de pago salarios está asociado a un grupo de sueldos y salarios, todo lo que es prestaciones sociales, porque pues también la aplicación te va a permitir generar informes de acuerdo a grupos de conceptos de pago, es decir, de la mano de obra, cuánto es la carga de mano de obra de nómina, por prestación de servicios o servicios tercerizados. De esa manera, también la aplicación te permite definir los tipos de vinculación, es decir, vinculación de planta, prestación de servicios, bueno, ya al interior cómo quede estructurado, y obviamente tener toda la relación de los funcionarios
que están definidos en la institución. La idea es que cada funcionario que trabaja en algún centro de costo, pues se le define cuántas horas trabajó en ese centro de costo, y de acuerdo con la remuneración económica que se obtiene, pues se hace la dispersión, o sea que el número de horas se aplicaría como una base de distribución de la mano de obra. Obviamente, como muchas aplicaciones, pues tienen todos los procesos de importación desde un archivo Excel, pues que facilita esa operación. Con el tema de insumos, pues tenemos unas agrupaciones de insumos, lo que son insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, bueno, los componentes que generalmente son utilizados en el sector. Si hay servicios de laboratorio, pues reactivos de laboratorio, para identificar y también poder generar los informes de consumos. Posiblemente se necesite hacer proyecciones de compras, proyecciones de consumos, y con esta agrupación se puede tener la información agrupada de cuál sería el presupuesto, por ejemplo, para medicamentos de un periodo X, o tema médico quirúrgico, pues de acuerdo a los históricos que se vayan manejando. Y obviamente se tiene la tabla maestra de insumos, donde nosotros vamos a todo lo que se consume, todos los insumos a nivel de detalle, pues nos los va a presentar la aplicación. Nos va a permitir el cargue de todos los insumos, el cargue de los consumos de todos esos elementos, pues para que nosotros podamos hacer la distribución en el centro de costo que los ha consumido, y obviamente pues también tiene su proceso de importación. Y la misma lógica entonces las utilizamos para el tema de gastos. Entonces tenemos gastos, la agrupación es, por ejemplo, amortizaciones, depreciación, servicios públicos, y bueno, todo lo que comprende la agrupación de todos esos gastos que son inherentes a la prestación del servicio y que puedan ser identificados en esos centros de costos. Una vez se define ya en primera instancia se define estructura operativa, estructura funcional, entonces se configuran todas las tablas maestras. Viene lo que es la configuración de bases de distribución, pues sí son ejercicios pues netamente institucionales y netamente desde la lógica del analista de costos, y qué base de distribución va a utilizar para determinado gasto. Es decir, yo tengo el gasto de servicio de energía. Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría es, bueno, cuente el número de fuentes de energía que existe en el centro de costo, aplíquele un nivel de uso, un porcentaje de uso, y puede definirse diferentes bases de distribución para distribuir esos gastos. Es decir, los hospitales, por ejemplo, manejamos el tema de recolección de residuo hospitalario. La base de distribución entonces es cuántos kilos de desecho se producen en el centro de costo, y con base en ese factor de kilo de desecho producido, pues se hace la distribución del valor de la factura que presenta pues el proveedor que hace el tratamiento y disposición final de esos desechos. Pues entonces la aplicación te permite también entonces configurar esas bases de distribución, configurarlas y aplicarlas. Puede ser una o puede ser varias. Un ejemplo, yo tengo mi servicio de acueducto y alcantarillado. Me llegó el recibo de acueducto y alcantarillado. Yo cuento cuántas fuentes de agua hay en cada centro de costo, pero me doy cuenta que hay uno que tiene urgencias. Consulta externa tiene más fuentes de agua que urgencias, pero es que consulta externa mantiene más cerrada, y en urgencias el consumo es mayor. Entonces puedo aplicar una segunda base de distribución sobre ese gasto. Entonces es 100% parametrizable para ese caso de las bases de distribución. Cuando ya empezamos entonces a procesar los componentes, entonces ya es el proceso de tomar para cada periodo cuántas horas ha trabajado los funcionarios en los diferentes centros de costos. Y este es un proceso que puede hacerse bien sea manual
es seleccionar cada funcionario y el centro de costo y donde trabajó, o bien sea también puede ser un proceso que puede ser capturado, puede ser importado por archivo Excel. Entonces, a cada centro de costo, por ejemplo, se le define cuál es el funcionario y él trae el tipo de vinculación y cuántas horas ha trabajado ese funcionario en ese centro de costo. Pagos de mano de obra es un ejercicio similar, pero ya es cuánto recibió ese funcionario por sus servicios. Entonces, si el funcionario, por ejemplo, es un funcionario de planta, pues va a tener toda la cantidad de cargas de conceptos de pago, que lo que es sueldos o tiempo extra. Y por temas metodológicos, obviamente, pues se sube también todo lo que son las provisiones, es decir, se considera uno que deben de subirse las provisiones, cesantías, vacaciones, para que afecten el periodo que se está procesando. Entonces, todos esos conceptos listo. Entonces, el proceso de auditoría lo que lleva es buscar que un principio que es obligatorio para la claridad y la completitud de datos. Es decir, todo funcionario que ha trabajado en un centro de costo per se tiene un valor que asignado. Y el caso contrario también es todo funcionario que recibe un valor de pago debió haber realizado alguna actividad en ese centro de costo para ese periodo. Uno encuentra, por ejemplo, que muchas veces el funcionario, un médico especialista que trabajó en febrero, entró a trabajar el 20 de febrero y no pasó su cuenta de febrero, sino que la pasó por allá en marzo y pasó la cuenta de marzo y los días de febrero acumuladas. Contablemente eso quedaría por allá en marzo. Para efectos de costo, nosotros deberíamos de reflejar esas horas de febrero y cargárselas a febrero, toda vez que el principio de acumulación de costos lo que determina son los costos consumidos en ese periodo, independiente que él haya pasado o no haya pasado factura, pero es un valor que se generó para eso. Entonces, lo que busca la distribución y las auditorías en la mano de obra es que exista un total elemento de validez y de claridad, pues para evitar de pronto valores cargados a centros de costos que no son. Entonces, en ese orden de ideas, ya se hace la distribución. El mismo ejercicio viene con los insumos, se hace el cargue de insumos que puede ser a nivel individual o puede ser a nivel mediante importación por archivo Excel, donde están todos los insumos que se cargan. ¿Qué tiene la aplicación? Pues tiene la posibilidad también en todos los componentes de hacer su exportación a Excel. A nosotros hay muchas personas que nos encanta el Excel y el sistema ofrece todas esas posibilidades de exportar para de allí generar información adicional, para generar pues, cualquier cantidad de situaciones que lo hacemos nosotros mediante el uso de esa herramienta. Cuando venimos con el tema de gastos, entonces se hace lo que es la programación de gastos, donde se define cuál es el gasto, cuáles son los centros de costos que está afectando
Y se tiene entonces también la posibilidad de tomar cada gasto, hacerle una simulación para saber, para conocer cómo está distribuido ese gasto. Entonces, una distribución de un gasto, por ejemplo, y está el nombre del gasto, está el valor de ese gasto y cómo fue distribuido ese gasto con base en un criterio de distribución. Entonces, de esa manera, digamos, muy brevemente, nosotros ya tenemos la forma de carga de los tres elementos a nivel de centro de costos y tenemos todos los procesos de importación. Entonces, si vamos a importar, por ejemplo, todo lo que son el componente de pagos de mano de obra, ya tenemos el archivo, tenemos unas plantillas que son parametrizables, se selecciona el archivo y de allí se captura el archivo y de una vez se hace el proceso de importación. O sea que en temas de operación de la herramienta, pues no requiere decir, no, es que yo me demoro un mes procesando porque tengo que digitar uno a uno los pagos, tengo que digitar uno a uno los insumos, ¿no? Porque todo eso ya se puede hacer por procesos de importación. Porque lo que hacemos, lo que entendemos nosotros es que la información nos debe de llegar de los diferentes orígenes de datos. Es decir, nómina me debe de pasar todos los temas de pagos de nómina. Contabilidad, no sé si la información que genere contabilidad la desagregue que por tercero, por pagos, por causación de facturas me diga cuánto es el valor de lo que es prestación de servicios, farmacia, si se tiene servicio de farmacia que despacha insumos a los diferentes centros de costos, lo puede hacer. Farmacia me entrega la información que ha despachado de consumos de insumos y de elementos médico-quirúrgicos, por ejemplo. Los gastos, pues obviamente todo lo que es la causación que me entrega contabilidad, de acuerdo pues a las cuentas auxiliares que manejan. Y se le pide también, obviamente, al área de facturación, pues deme la facturación del periodo, facturación acumulada. Entonces, facturación por cada centro de costo, de centros de costos operativos, o que son los que generan ingreso, me va a decir, entonces, mire, por el servicio de urgencias o la facturación del periodo fue tanto, facturación de quirófanos, facturación de consulta externa, bueno, de acuerdo a la estructura. La idea es que facturación me entregue la información con base en la misma estructura que yo tengo definida en costos, para poder establecer los comparativos pertinentes. Y también por intermedio de estadística, pues estadística me pasará lo que es la producción. Entonces, con esos elementos, cuando ya tengo todo lo que son los elementos constitutivos del costo, mano de obra, insumos, gastos, facturación, producción, o sea, ese es el ejercicio de recopilar toda esa cantidad de información que se ha generado durante el periodo con las diferentes fuentes de datos. Pues viene un proceso y es calcular entonces ya los costos primos. Ya entonces empiezo yo a darle cuerpo a mi ejercicio, donde calculo costo primo, y el costo primo, como habíamos mirado pues en la presentación, pues hace referencia a la suma de mano de obra, insumos y gastos. Aquí yo ya tengo unos primeros informes, entonces yo puedo tener unos informes ya mejor definidos. Con todos esos elementos y una vez procesados, pues entonces, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo quiero monitorear mis gastos, cómo están siendo distribuidos mis gastos en ese periodo de tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, digo, no, es que mis gastos, por decir algo de elementos de aseo, lavandería y cocina, me los consumió el centro de costo, ventanilla única, urgencias, consulta externa, promoción y prevención, en estos valores y con estos porcentajes de aplicación. Es decir, elementos de aseo, en este ejemplo que estoy mostrando, elementos de aseo, lavandería y cocina, quien más la mayor carga entonces la tengo en aseo y obviamente en servicios de mantenimiento. Entonces ya empiezo a generar mis primeros informes de gastos, lo mismo sucedería con
informes de insumos. Entonces quisiera saber cómo está distribuido mis medicamentos, por ejemplo. Digo, bueno, la mayor carga de medicamentos me la está demandando el servicio de urgencias en ese porcentaje, lo mismo hospitalización, bueno, ya de acuerdo a cómo esté distribuida. En los informes de mano de obra aplicaría lo mismo, ¿cierto? Los informes vamos a hacerlo por cargos, donde ya cada cargo, cómo está distribuido, entonces mi cargo de médico general, cuántas horas se requirieron en ese servicio y qué valor le pegó a ese centro de costo. Así yo tengo todos los cargos que han sido cargos participantes en mi análisis que hago en ese periodo. Y empiezo a poder también a sacar mis informes de lo que me piden o de lo que quiero monitorear, informes por centro de costo contra facturación. Entonces yo tengo por cada centro de costo, tenemos este ejemplo, laboratorio clínico, cuánto es mi mano de obra, cuánto fue por insumos, cuánto fue por gastos, cuál es el costo primo y cuál es mi facturación de ese centro de costo, y lo cotejo para que me dé márgenes de rentabilidad tanto en porcentajes como en plata. Y así yo empiezo como a monitorear y a establecer dónde tengo la mayor carga de costos. Y una serie de informes también, informes gerenciales donde ya puedo tener información relevante de cada componente en ese periodo. Y para el caso de los líderes de procesos, pues yo sencillamente, como todos nosotros, como siempre el proceso de costos es dinámico, al final de los ejercicios empiezo a contar con información muy pertinente y con información muy detallada sobre el tema de costos. Vamos a mirar aquí un ejemplo, por ejemplo, de un centro de costo que nos genere aquí facturación. Consulta externa, veamos este ejemplo, revisemos este informe. Entonces, yo al final del ejercicio, entonces tengo un informe que es el que, según las directrices y la institución así lo desea, porque pues parte de la lógica es que las personas conozcan los costos de la operación de su servicio. Entonces yo tengo un ejemplo a nivel de centro de costo, cuál fue mi costo primo, el porcentaje de ese servicio en los costos de la institución, de ese componente de mano de obra en los costos del servicio, componente de insumos, qué porcentaje le está pegando, gastos, y tengo el costo primo de ese servicio, los costos que absorbió de la carga, no, como es un centro de costo operativo, entonces absorbió de la carga no operativa, administrativos y logísticos, un valor para poder determinar el costo final y el peso porcentual en los costos del periodo. Comparo entonces también con la facturación de ese periodo, esa facturación cuánto me representa en la facturación total del periodo, es decir, yo tengo el costo del servicio, cuánto es el peso en los costos totales, y la facturación de ese servicio, cuánto es el peso en la facturación total, para poder definir márgenes de rentabilidad de ese servicio. Creo que tengo aquí uno que se llama centro de costo final, creo que es ese mismo. Espérate, miro. No, entonces esté detallado. Y con los líderes de, digamos, en la construcción de la mejor metodología y cada vez apuntándole a que el ejercicio sea lo más sano posible, entonces ya tengo un informe a nivel de centro de costo donde están todos los funcionarios con sus cargos, las horas que trabajaron, los valores, si hubo insumos y los gastos que le fueron asignados. ¿Para qué? Pues para hacer la revisión constante con cada responsable de centro de costo. Y adicional, entonces, también se cuenta
pues digamos, como es tanta información, como es tanta cosa, miremos aquí en enero 2017. Como es tanta información, pero obviamente abunda la información y la cantidad de datos, pues yo puedo construir mi informe gerencial de acuerdo a lo que desea la gerencia, la dirección que quiera conocer. Entonces, un informe gerencial tiene que ser un informe muy corto, pero un informe muy diciente, donde se establecen los datos, los valores que la alta gerencia requiere, con sus respectivos análisis y los respectivos comentarios que hace el analista. Entonces, por decir algo, en resultados de mano de obra, pues cuánto es el peso de planta, prestación de servicios, los cargos, en el tema de insumos, cómo es el componente de insumos, cómo ha sido distribuido, el tema de gastos, cómo de acuerdo al grupo de gastos, cuántos son los valores, los porcentajes de participación de cada uno, el tema de costo primo, cuánto fue el concepto del gasto de mano de obra, insumos, gastos a nivel de costo primo. Se habla también de los márgenes, costos distribuidos y márgenes de rentabilidad, cuánto se está absorbiendo, ¿cierto? Cuánto fue la facturación de un centro de costo contra su costo, qué porcentaje está deficitario, qué porcentaje está superavitario, para al final tener pues un panorama y tener una fotografía entre mi costo total del periodo contra mi facturación total del periodo y poder determinar entonces los comparativos del caso. Vamos que ahí pues obviamente hay más elementos, más informes, pero pues digamos que son los más relevantes. Entonces, en ese primer componente que son costos a nivel de centro de costo, pues queda enmarcado dentro de una gran estructura y dentro de una gran metodología, y viene también entonces el tema de actividades. O sea, pues ya bueno, en la presentación nosotros dijimos cada actividad, cada centro de costo, ya sabemos cuánto nos cuesta el centro de costo quirófanos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta un procedimiento, una actividad? Es una actividad desagregada, se hace el levantamiento obviamente de todas las actividades de cada centro de costo que las produce, una actividad desagregada con todos los componentes de mano de obra, cuántos minutos se utilizan en cada uno de los cargos participantes, el valor, los insumos y los gastos que son utilizados, el porcentaje de intermediación, o perdón, de indirectos, y contra qué tarifa la voy a comparar. Entonces, cada actividad viene el proceso de levantamiento de información para poder determinar entonces que una actividad, por decir algo, pueda estar desagregada en cada uno de esos elementos constitutivos, es decir, de cargos participantes para la ejecución de esa actividad, mano de obra